Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico que tenemos para el día de hoy, día sábado, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y claro está, para lograr esa comunión con el Señor tenemos la provisión divina de la confesión que se encuentra en 1 Juan 1:9. Con esta nosotros podemos abordar la palabra de Dios que es santa y que sirve para nuestra edificación, para nuestro alimento, para nuestro crecimiento y para todo lo que es bueno en nuestra vida. Tomemos un minutito entonces para hacer uso de esa provisión divina que Dios nos da para el día de hoy y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar el día de hoy y te pedimos que todo lo que estudiemos en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de lo que es el reino venidero. El reino venidero es un tema grande en la Biblia. Nos deja saber que el Señor Jesucristo va a gobernar y va a establecer su gobierno en Israel, específicamente en Jerusalén, para la gloria de nuestro Señor. ¿Perdón? Sí. Deuteronomio, perdón, muchas gracias. Es que dije reino venidero, pero Deuteronomio, pero se colindan los dos. Es Deuteronomio lo que estamos estudiando. Discúlpeme, pero es que tengo en la mente, pues estaba haciendo también el estudio de mañana, pero Deuteronomio tiene mucho que ver con esto porque las instrucciones que se dan, y como ustedes van a poder ver, todo lo que le está diciendo Dios a Israel tiene que ver, es como un laboratorio pequeño de lo que va a suceder en el futuro. Y esto es algo muy interesante. Entonces, sí, Deuteronomio 12, del 32 al 13, 18. Esta es la lección número 172 para aquellas personas que están interesadas en la cronología. Muy bien, entonces, con esto en mente, primero que todo, lo que quiero dejarles saber es que estamos viendo el asunto de cuidar la unidad de Israel en la adoración a Jehová. Él le pide al pueblo que lo adore con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, que es lo mismo que nosotros tenemos el día de hoy. Nosotros podemos lograr este objetivo conociendo la palabra de Dios totalmente. A medida que más conocemos la palabra de Dios, más lo amamos, porque Dios es perfecto y Él a nosotros nos ha dado dones especiales para que nosotros los utilicemos para su gloria. A medida que nosotros vamos conociendo, reconocemos cuál es el don que tenemos y nos ponemos a su disposición. Esto a pesar de todo lo que somos nosotros. Les cuento que ya inicié, ya tengo las primeras 8 páginas de un libro que voy a hacer que tiene que ver con los contratos de la vida. Y es un libro que va a ser muy interesante. No sé cuántas páginas va a tener, pero estoy sacando más y más información de todos los diferentes lugares de la Biblia y también pues otros escritores que han tocado el tema de una manera u otra, pero les garantizo que no la van a tocar como la estoy tocando yo, de la manera que lo voy a unir para que ustedes se den cuenta de la implicación que tiene el llamado que Dios nos da a nosotros. Pues bien, ahora les quiero presentar algunos de los detalles que tienen que ver con la pregunta acerca del asunto de la Guerra Santa. Estamos hablando de lo que es la Guerra Santa y hemos visto que hoy en día las personas se confunden con el asunto debido a que el pueblo árabe que se ha metido dentro de Islam, de la adoración pues de Alá, al estilo de ellos, con esta religión tan fuerte, conduce una guerra santa en la cual ellos tratan de ganar al mundo entero como adeptos a su religión. Y las personas que no lo hacen pues o los sujetan bajo un impuesto tremendo o los matan simplemente, o sea que están haciendo un yihad, que es una guerra santa. Entonces cuando la gente escucha el asunto de la guerra santa, dice, bueno, esto no es parecido a lo que hace Islam, pero no, para nada. Y eso es lo que estamos viendo, pues la diferencia que existe y por qué es tan diferente lo que hace Dios de lo que está haciendo esta religión. Entonces, en vista de que hoy en día está este asunto de yihad o guerra santa musulmán en las noticias, los creyentes son atacados más y más frecuentemente con esta pregunta. Y primero que todo, quiero que sepa que la conquista fue una revelación histórica que se asemeja al juicio final de Dios. Esto es algo muy interesante, porque ahí es donde tenemos esta explicación y anticipa esta guerra santa global en la segunda venida. En la segunda venida va a haber una guerra global. Entonces, o sea que aquí tenemos 3 conceptos claves de lo que estamos estudiando.
Y claro está, lo que quiero hacer es, primero que todo se los voy a poner en la diapositiva que ven en la pantalla. Primero, esta guerra santa es local. La diferencia que existe entre el yihad musulmán y esta guerra santa. Era una guerra local, no era una guerra global y no aplicaba a todas las naciones. Era local tanto en su espacio como en su tiempo. Es un tiempo determinado que Dios dio para que esto se llevara a cabo. Era como un tipo de laboratorio entonces para el pueblo de Israel. También era histórica esta guerra santa. Esto no fue un asunto de una declaración de algún profeta, esto no fue invento de la mente de algún individuo, esto ocurrió históricamente. O sea que la guerra santa fue local y fue histórica. Y eso significa que fue real y que fue interpretada por Dios. O sea que también, número 3, es reveladora. Dios explica por qué tuvo que tomar lugar. Entonces la guerra santa que tenemos de Israel en Israel fue local, histórica y reveladora. Entonces, y la semana pasada le cité al erudito Andy Woods, que entre muchas personas que han escrito acerca de este tema, que este es un extracto pues de su obra que presenta al Seminario Teológico de Dallas en su doctorado. Y lo que he hecho es resumir estas 32 páginas que hizo en 2, porque es mucha la información que tiene, pero queremos tocar los puntos especiales que él trata. Y comenzamos a analizar 3 puntos importantes que él toca, y estos son los 3 puntos importantes concernientes al genocidio cananeo, un tema específico de otro tema específico. Él pues nos propone el propósito estructural es declarado, la discusión ética del mismo y la tensión que tiene con el Nuevo Testamento. Cuando habla de tensión, estamos hablando, si ustedes imagínense la tensión o presión platectónica que existe en el globo terráqueo. Cada vez que rompe un terremoto es porque estas placas globales llegan a un momento en que se quiebran y se unen, pero estos son con tan grande dimensión que mueven el mar, lo conmueven completamente y causan terremotos y causan maremotos, causan problemas grandes, pues por esto, por las apariciones. Y esa es la tensión. Hay una tensión que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con este concepto. Entonces, lo que él hizo, pues, es enumerar y descifrar y exponer de una forma paulatina y muy bien explicada el asunto de esta guerra santa. Entonces notamos que el trasfondo se encuentra en la historia de Sodoma y Gomorra y el comportamiento de Lot que se encuentra en Génesis 19. Y el asunto es que Gomorra los hace caer al pueblo de Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió con la familia patriarcal? Bueno, la narrativa de Génesis, del capítulo 12 hasta el fin de Génesis, nos ofrece el recuento de la primera familia del judaísmo y cómo ellos cayeron, y cayeron debido al sincretismo. Recuérdense que estamos estudiando el sincretismo, que era algo que Dios no quería que el pueblo de Israel aceptara. Él quería que todas estas naciones bajo la Guerra Santa fueran eliminadas del pueblo de la zona geográfica de Canaán. ¿Por qué? Porque ellos estaban metidos en ese tipo de religiones que iban a traer, y él sabía que a los judíos los iban a tumbar. Entonces, y les hablé de que este sincretismo es, con otro nombre, el día de hoy, es la dialéctica religiosa, que acepta conceptos diferentes a lo que es la cristiandad y los va implementando paulatinamente, cambiándoles de color. O sea, cambia de color paulatinamente, píxel por píxel lo va cambiando el color. Y cuando tú lo vienes a ver es una cosa completamente diferente y ha pasado por un problema de metamorfosis, un cambio total. Ustedes hoy eso lo pueden ver muy fácilmente en la televisión cuando ellos utilizan lo que ellos llaman morfear, que aparece una figura y tú estás mirando la figura y de repente cambia y es otra figura, otra cara, y después cambia otra vez y otra cara, y cambia otra vez enfrente tuyo, tú sabiendo cómo está haciendo el fan, se cambió la cara, ¿verdad? Puede ser hombre, puede ser mujer, pero va cambiando la cara. Lo hacen pues porque ellos utilizan este sistema de hacer los píxeles, que los píxeles vayan cambiando y vayan tomando otra forma, y es muy paulatinamente, el ojo humano casi no lo puede percibir, pero ve que está pasando. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa con la dialéctica religiosa, con el sincretismo, que poco a poco se mete dentro de la cristiandad y la echa a perder. Ese es el proceso paulatino pues de la destrucción
que propone Satanás. Satanás vino para robar, matar y destruir, y la destrucción la hace paulatinamente. No lo puede hacer burdamente porque la gente se da cuenta y la resiste, pero cuando lo hace lentamente, pues la gente no se da ni cuenta que está pasando. Les doy un ejemplo, el asunto de lo que hoy en día se conoce como la inflación. Tú no te das cuenta que está ocurriendo la inflación, la ves un poquito, ¿verdad? Pero ellos suben una cosa, suben la otra y no la ves. Para que tengan una idea, aquí en el año 1972, cuando yo compré un carro nuevo, Volkswagen nuevo, de la confeccionaria, me costó $2,000. $2,000 me costó el carro. Hoy en día un carro de eso vale $25,000 por lo menos. O sea que es un cambio dramático. Yo me recuerdo que cuando trabajaba con el Burger King, cuando yo recién llegué a los Estados Unidos, una hamburguesa valía 45 centavos, el Whopper valía 45 centavos, las papitas valían 20 centavos y la Coca-Cola valía 15 centavos. Por menos de $1 tú comías. Bueno, hoy en día, ¿cuánto vale una cosa de esa? ¿Cuánto vale un paquete de eso? ¿Se dan cuenta? O sea que todas las cosas van cambiando, no se da cuenta uno, pero va mermando. Si tú crees que el dinero que tú guardas te va a rendir mucho cuando te retires, en realidad no. Tienes que tener un sistema productivo para que se mantenga con el ritmo de la inflación, para que te sirva. De otra manera, lo que tú pensaste, si tú crees, yo me voy a retirar con $5,000 al mes cuando me retire. Bueno, pasan 15 años, esos $5,000 valen $2,000 o menos de lo que valen el día de hoy. ¿Se dan cuenta? O sea que es un sistema que va corroyendo el valor del dinero. Paulatinamente lo hace, que la persona no se da cuenta. Eso es lo que tenemos pues con el sistema implementado por el hombre y con el sistema de Satanás. Entonces, aquí nos damos cuenta que ellos cayeron debido al sincretismo de esa dialéctica religiosa, pues, a la incredulidad y una cultura pagana. Y el asunto todavía persigue al pueblo, y eso es lo que está en el trasfondo de lo que estamos estudiando. Moisés sabe esto, el pueblo sabe esto, es parte de su trasfondo cultural y familiar. Entonces, de manera que cuando llega el punto de la Guerra Santa, podemos ver el orden de destruir a los cananeos, porque de otra forma, pues, les dice que ustedes van a caer de nuevo. Ustedes no pueden con esto, van a caer. El ataque es muy sutil y muy fuerte. Después el versículo 18 les deja saber el motivo por el cual ocurrió. Yo les enseñé los versículos 16 y 17, pero aquí ven lo que ocurrió. Para que ellos no les enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses y no pequen en contra del Señor su Dios. ¿Cómo los incitaban a ellos con el sexo? El sexo es tremendo. Imagínate una persona que está trabajando todo el día y que de repente vaya andando a la casa y se le aparece una mujer preciosa y casi semidesnuda, o algo que ellos no permitían en esa época. Era muy difícil que ellos se echaran para atrás. ¿Sí me dan cuenta? Y además de eso tenían rituales nocturnos que yo decía, bueno, la gente no me ve, yo voy, total, ¿quién me va a reconocer? Pero ahí es donde entraba el problema. Y notamos que la primera familia patriarcal no trajo a Sodoma y a Gomorra hacia el Señor. No, para nada. Fue más bien Sodoma y Gomorra que bajó al sistema cósmico a la nación. Esa fue su experiencia. Y de esa misma forma, pues el pueblo de Israel caería si la cultura cananea sobrevivía a la nación israelí, porque la nación israelí hubiera sido pues permanentemente destruida, porque la maldición pronunciada en el monte Ebal hubiera sido invocada. Recuerden que Dios funciona con pactos, y Dios hace un pacto con Israel, le dice, si tú haces esto te va bien y si tú haces esto te va a ir mal, garantizado. O sea, aquí no hay duda alguna de que si lo haces lo bueno te va a ir bien y si haces lo malo te va a ir mal. Entonces para nosotros es algo interesante porque se trata de contratos. Estos son contratos. Es interesante que cuando tú tienes un contrato, si tú firmas un contrato, por ejemplo, para comprar una casa o un carro, suponte, una vez que firmaste el contrato, no estás firmando el contrato con la compañía que te vendió el carro, estás firmando el contrato con una compañía financiera. A lo mejor la compañía que te vendió el carro tiene una compañía financiera, pero son dos compañías diferentes. Entonces tú te obligas por contrato a pagar las cuotas para que tú puedas tener ese carro y disfrutarlo. Ahora, cómo tú te sientes no tiene que ver nada con el contrato. Si te sientes bien, si te sientes mal, si te sientes alegre, si te sientes triste, si te sientes con ganas de trabajar o sin ganas de trabajar, si te sientes deprimido, si estás enfermo, si te enfermas por 3 semanas o te llega una enfermedad fulminante como un cáncer, tú tienes que pagar esa nota. Si no la haces, tiene como lo colateral del carro. O sea que como tú te sientas al respecto no tiene que ver nada con el asunto. Incluso si te mueres, eso hay que pagarlo. Y para eso, pues por eso han salido las compañías aseguradoras de vida, de incapacidad, de riesgo. Si se te quema el carro, la nota la tienes que pagar de todas maneras. ¿Me explico?
Lo mismo ocurre con el matrimonio. El matrimonio es un contrato. No importa cómo te sientas ese día, que te cayó mal o que no me cae bien, no importa. Allá hay un contrato y ese contrato se tiene que cumplir. Entonces, si tú te adaptas al contrato, las cosas te van a ir bien, porque eso no tiene que ver nada. Se separa las ocurrencias de la vida del contrato. El contrato es el contrato, punto. ¿Sí me explico? Es un contrato de amor, de paso. Ese es el único contrato de amor. Aunque también se puede decir que el contrato que tienes con un carro es un contrato de amor, porque el carro te gustó mucho, te enamoraste del carro, o del apartamento que fuiste a alquilar, o de la casa que te compraste. Todos son contratos, señoras y señores. Le estoy dando un poquito de adelanto pues acerca de ese libro que voy a hacer, porque lo voy a perfilar de esa manera para que ustedes se den cuenta que cuando lleguemos al contrato divino, ahí van a ver algo extraordinario. Entonces, aquí Dios ha hecho un contrato con Israel y le dice: si tú haces esto y tú te mantienes bajo el contrato, yo te voy a bendecir. Pero si te sales del contrato y entras en la adoración a Dios, a esos paganos, te voy a maldecir. Es más, en muchas ocasiones van a morir y van a ser destituidos de la tierra que yo les he dado. Van fuera, señoras y señores, van a la diáspora. Entonces, la conexión de la simple existencia de los cananeos en la tierra y la propensión de los judíos de llegar a ser idólatras está ampliamente expuesta por la revelación bíblica subsecuente. Ahora, tú dices, porque la persona se puede decir: bueno, pero qué estúpido, ¿cómo es posible que entren en la idolatría cuando Dios les está dando todo, ¿verdad? Y son tan inteligentes, imagínense cómo va a pasar. Pero es que no es tan afrentado de esa manera, no es tan burdo el ataque es muy sutil. El ataque viene por el otro lado, por el lado suave, con la risa y jajaja, y con el trago, y con la branda, y con las mujeres, y con las cosas que te ofrece, con el dinero, y poco a poco vas entrando, estás en ese sistema, te olvidas de ir a adorar a Dios a otro lugar porque estabas ocupado haciendo esto, y poco a poco te va llevando hasta que llegas, te metes unos cuantos tragos, entras en la droga y de repente estás haciendo cosas que no tienes que hacer y estás adorando a Dios que no tienes que adorar. ¿Lo explico? O sea que no es un ataque frontal burdo, sino que es una cosa sumamente sutil. Eso nos deja saber que Satanás opera de una forma sutil, muy sutil, va haciendo cosas que te va mermando tu vida espiritual. Y nosotros tenemos que tener ese entendimiento, ese conocimiento, porque como embajadores de Cristo nosotros estamos en este sistema y tenemos que saber cómo defendernos de tales embestidas del sistema cósmico. Entonces, aquí vemos que Israel no solo siguió el mandamiento de Dios de aniquilar a los cananeos, no lo siguió, y eso yo se los enseñé con Josué 13:13 y Josué 15:63, Josué 16:10 y Jueces 1:27. No lo hicieron, ellos fracasaron, una y otra vez fracasaron en sacar a esa gente. El asunto es que Dios amenazó a Israel con la destrucción si practicaba la idolatría. Pero no es una amenaza simplemente por hacerla, sino que la amenaza está basada en el contrato que hizo Dios con Israel. Y esta amenaza llegó a ser una realidad a pesar del hecho de que Israel era la nación elegida de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es respetador de personas. ¿Okay? Entonces, en Deuteronomio 7:6, Moisés le recuerda a Israel de su condición de nación electa. Y se los pongo aquí para que ustedes se den cuenta de lo que él hace. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Ya saben lo que es santo: escogido, retirado para beneficio especial. Que el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Todos, el pueblo fue escogido y fue hecho específicamente por Dios a través de Abraham y a través de este contrato que se hace también con la circuncisión, etcétera. Era para Dios el pueblo. Entonces, sin embargo, en los dos versículos previos, le advirtió a la nación que Dios la destruiría rápidamente si se involucraba en la idolatría. Ya ustedes aquí lo ven, los dos previos. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y pronto te destruirá. Mas así harán con ellos: derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Entonces, ahí tienen ustedes pues el mandato divino. Y aquí les voy a citar a un señor que se llama Frederick Bush, así como el presidente Bush. Frederick Bush se llama este señor, y él lo que llega es a esa conclusión. Dice, ahí como lo pueden ver en la diapositiva: hastiados de la matanza o seducidos por sus ritos religiosos sensuales,
los israelitas cesaron de exterminar a los cananeos y las prácticas religiosas de los cananeos gradualmente invadió a la religión israelita. El castigo que esto trajo sobre Israel fue terrible. Jehová infligió sobre ellos una opresión foránea, invasión, destrucción de la ciudad de Israel y la destrucción de Jerusalén, donde hubieron millones de muertos y el exilio de la tierra prometida. ¿Okay? Y esto es algo que es muy interesante porque una y otra vez a mí, mis amigos judíos me preguntan ¿por qué es que Dios, si tú crees en Dios, por qué es posible que Dios deje que maten a tantos judíos? Bueno, porque ellos ni siquiera conocen los pactos hechos en el monte Gerizim y en el monte Baal, ¿okay? Donde Dios les dice claramente, ustedes no pueden hacer esto, ustedes son mi pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro está que eso ha causado, por falta de conocimiento, vienen todos los problemas. Ese es el problema, que no hay conocimiento, entonces no, si tú no conoces al Dios Todopoderoso del universo, que es el Dios de Israel, entonces tú vas a hacer lo que te da la gana. ¿Por qué? Por ignorancia. Pero la ignorancia no va a redimirte, la ignorancia no va a decir, bueno, tú no sabías, tú estás perdonado, no te va a eximir de la ley, no te va a eximir del contrato. Tú no lo conoces porque tú no lo quieres conocer, porque ahí está por escrito. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, para prevenir la destrucción tan extraordinaria de Israel, que era la destrucción nacional, era necesario que los israelitas removieran la tentación de la idolatría en su tierra, erradicando a los cananeos. ¿Se dan cuenta? Estamos viendo el motivo por el cual existió esa guerra santa, que no es la misma guerra que tienen los de yihad los musulmanes, que era histórica, ¿verdad? Tenía un lugar específico en el que tenía que ocurrir. Y si ustedes se ponen a pensar, así como un cirujano, cuando ve un cáncer en el cuerpo humano, sin pensarlo dos veces se dirige a la cirugía para eliminar el tumor canceroso, porque él sabe que ese tumor se va a metastizar, va a enviar estos corredores por todas partes del cuerpo, llegan a los ganglios y eso se difunde por todo el cuerpo y mata al ser humano. Entonces él no lo piensa dos veces, aun si esto significa cortar parte del tejido bueno, porque ese tejido canceroso pues está atado, está ligado a este tejido bueno hasta que lo echa a perder. Bueno, de la misma forma Dios tiene que hacer eso. Esto no es hacer el mal para que venga el bien, simplemente remover el cáncer que puede afectar toda la sociedad y eventualmente destruir todo lo bueno que queda. Por eso Dios lo hace. Entonces, recuérdense que Dios ha escogido en Israel el pueblo que va a ser su cuerpo diplomático. Ellos son los que están encargados de dar la información divina a un pueblo, a un mundo caído, sin Dios y sin esperanza, que está metido en todo tipo de actividades humanas que han sido promulgadas por Satanás y que a los cuales ellos se pegan porque Satanás usa la naturaleza pecaminosa débil para hacer de ellos lo que él quiera. Y además se utiliza el dinero para darle grandes beneficios a las personas que lo siguen o darle grande poder porque él es el dueño y él es el administrador del mundo. Él es el que administra el mundo completo, ¿verdad? Porque Dios se lo dio ¿para qué? Para que se resuelva el conflicto angélico, para dejarle saber que él no puede con el mundo entero. Entonces él puede premiar a sus séquitos de tal manera que ellos van a servirlo a él, porque ven todo lo natural y no ven lo espiritual, no ven la parte posterior. Entonces eso es lo que pasaba. El pueblo de Israel ignora eso y queda en la inopia, queda completamente destituido, queda olvidado, pues. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron caso del Señor. Entonces, aquí vemos que para glorificar a Dios, el modelo del reino de Dios, tenía que cumplir las promesas previstas de Dios de la tierra prometida desde su origen en el Éxodo y el monte Sinaí. Entonces, esa era la herencia que Dios le había prometido a ellos. De manera que Él ya había proclamado que Israel iba a reemplazar a la cuarta generación de los amorreos, a esa civilización. Ya él sabía que la cuarta generación de los amorreos había llegado a un punto de no regreso, el punto en que ellos ya no se podían arrepentir. Su corazón se había endurecido de tal manera que ellos no podían echarse para atrás, y cuando un pueblo llegue a ese momento, tiene que ser erradicado como cáncer, tiene que ser sacado, extirpado, porque echa a perder todo lo demás. Entonces, aquí vemos que a esa civilización, a esas ciudades, a ese pueblo, tenía que ser sacado debido a que ellos habían optado por rebelarse en contra de Dios y por eso perdieron pues el derecho de la herencia física y política, de la libertad y de ocupar esa tierra. Entonces, en otras palabras, perdieron la tierra.
perdieron su herencia en lo que concierne al dominio político. Entonces, claro está, eso fue profetizado, de manera que Dios no les hacía una guerra santa sabiendo, hacía la guerra santa pues sabiendo de antemano que era un pueblo que había llegado a la máxima maldad. Él sabía, esto ya no puede ir más allá. Entonces, ¿cómo cumpliría las promesas? Bueno, primero que todo lo que la Biblia presenta es lo siguiente. El hecho de que él utiliza las mismas palabras, que eran principados y poderes, ¿verdad?, para describir a los líderes políticos de las naciones, nos trae a la memoria que también los principados y poderes son utilizados para los poderes demoníacos invisibles de este mundo, hablando de los ángeles caídos. O sea que atrás de todo gobernante político están ángeles caídos. Y créeme que los ángeles caídos que están atrás de estos gobernantes son ángeles especializados. No son los ángeles que están con las demás personas, sino son los de alto rango, que mueven a estas personas a pensar de la manera que vienen. Por eso nosotros debemos orar mucho por el presidente, para que estas embestidas del sistema cósmico pues no lo tumben, y que el grupo de él se mantenga firme. Ya ustedes han oído que ya en las últimas 2 semanas han venido circulando ya que va a haber una depresión económica de nuevo. ¿Okay? Y lo están haciendo porque ellos quieren socavar al gobierno y dejarle saber al mundo que le van a echar la culpa al presidente. Porque ustedes saben que el poder que tiene el sistema cósmico a través de las Naciones Unidas es tremendo, tremendo poder. Y los banqueros están en este sistema, y los banqueros del Banco Internacional Mundial y de la banca norteamericana y todo eso están en la misma cama con la misma gente, y ellos quieren echar abajo todo esto para que de la ceniza salga el nuevo sistema gubernamental que es la Unión Europea con las personas que ellos ponen para que gobiernen. Pero entonces nosotros lo que hacemos como la entidad que detiene a Satanás, porque ¿quién lo detiene en este momento? La iglesia. ¿Pero cuál iglesia? La iglesia que conoce la palabra de Dios. No toda la iglesia, porque los que no conocen la palabra de Dios son utilizados como herramientas del sistema cósmico. A pesar de que son santos, a pesar de que son de Dios, no conocen nada y son utilizados por el sistema cósmico para hacer la voluntad de Satanás. Para su vergüenza, ¿verdad? Para su vergüenza. Es lo mismo que pasa pues con el pueblo de Israel. Para su vergüenza no hacen caso de su Dios que les da todo. Bueno, a nosotros Dios también nos da todo, ¿se dan cuenta? Entonces, claro está que a medida que nosotros entendemos eso, menos nos dejamos utilizar, pero es la sal de la tierra. Bajo el concepto de la sal de la tierra, nosotros que hemos crecido, que hemos llegado a cierto nivel de madurez espiritual, somos los que detenemos eso. Por eso no creemos en esa mentira, no la creemos. Entonces, nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Dios es el que hace las cosas, y si el eje de creyente es maduro, crece, Dios detiene todo. Así de simple. Dios lo detiene. ¿Y cómo comienza? Con el Evangelio. Primero la persona tiene que creer en el Señor Jesucristo, después la persona tiene que ser entrenada en la iglesia a conocer la palabra de Dios para que de esa manera Él también le dé un no. Y cada creyente maduro vale por 100,000, por 10,000, por una cantidad, puede valer por 1,000,000. Un creyente maduro, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es tan importante y son tan importantes los creyentes que crecen espiritualmente, porque estos son los que son utilizados por Dios para detener al maligno. Entonces, no es que nosotros no podemos decir fuera Satanás. No te pongas a hacer eso porque es una bestialidad, una estupidez. ¿Okay? Nosotros no estamos aquí para hacer eso. Nosotros simplemente estamos aquí para conocer la palabra de Dios y para mantenernos firmes contra las embestidas de Satanás y predicar la verdad del Evangelio para que las personas se den cuenta de esto. Entonces, en particularmente la Biblia, en la mente de Daniel, en este pasaje, lo van a poder ver, hay una figura de los reyes de este mundo, no solo como seres vulnerables, sino simplemente como controlados por los poderes de las tinieblas. Ahí en el cosmos hay una gran hostilidad en contra pues de estos gobernantes, y son fácilmente filmados por Satanás. Recuérdense que estas personas no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, que es el único antídoto que sirve en contra de las artimañas engañosas del error. Entonces son fácil presa, y ellos simplemente por tener el poder y tener el dinero y tener todas las cosas que a ellos les interesan, pues hacen caso. Ellos se unen y se hacen grandes ágapes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahí en el cosmos hay una gran hostilidad, de manera que no son ingenuos acerca de la historia. Todas las cosas no son un color de rosas. En la Escritura siempre existe una sospecha insidiosa acerca de los principados y potestades que están detrás de los gobiernos. Bueno, yo les he presentado a ustedes una serie grande de estas instituciones que existen para promulgar el sistema de Satanás.
como los Bilderbergs, que son una institución grandísima, los Rosacruces, muchos de los masones. Todas estas personas son adoradores de Satanás, pero tienen unos sistemas a los cuales las personas se apegan, que los suben. Son personas que están metidas en el sistema de Satanás, con la adoración a Satanás. Algunos de ellos se meten incluso en este asunto de los niños, de la pedofilia. Es parte de los sistemas rituales que ellos utilizan para ganar más poder. Es algo muy interesante porque siempre ha existido, no es nada nuevo, siempre ha existido. Lo que pasa es que son estas personas las que se meten en eso, y una vez que se meten también son presa fácil para hacer ¿qué? Piensen ustedes, la persona por una debilidad lo llevaron, están los amigos de él que son gobernantes, etcétera, y todos están en eso, entonces entran también, pero ahora tienen un récord de que ellos estaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le pueden hacer qué? Los pueden chantajear para hacer lo que ellos quieran, porque eso lo puede poner al ventestate, y qué problema tan grande se les monta arriba. Y siempre va a haber una persona entre los inescrupulosos para presentarlos. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo ellos lo van amarrando para hacer lo que ellos quieran, simplemente. Por un lado, le dan todo lo que quieren, y por otro lado, si no lo haces, te va a pasar esto. ¿Okay? Ese es el sistema. Bueno, entonces, aquí, de manera que no son ingenuos, pues, en lo que concierne a la historia. Ellos saben, ellos se han metido en ese sistema para sacar lo que ellos pretenden que sea mejor. Pero no les interesa a la gente para nada, no les interesa al pueblo. Lo que pasa es que dicen cosas muy bonitas al pueblo, porque son expertos. Recuérdense que una de las cosas que ellos aprenden en las universidades es la retórica. La retórica es maravillosa, te pueden decir cualquier cosa y tú te la crees porque tú no tienes ese conocimiento. Tú eres una persona que trabaja, que no tienes tiempo para hacer esas cosas, o sea que eres fácilmente. Pero todo ese sistema es implementado y es ejecutado por el sistema cósmico de Satanás. Ese es el sistema que gobierna, el sistema de la mentira. ¿Por qué? Porque se basa en mentiras. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente. Nosotros somos los embajadores que conocemos la verdad. Entonces, ese es el trasfondo y ahí tienen el propósito de la Escritura. Ahora veamos este asunto. La segunda parte de la discusión ética. ¿Okay? Ya ustedes han visto pues el edificio que ponemos, que es en la parte de abajo está la epistemología, ¿verdad? Más abajo está la metafísica. Arriba de la epistemología está la ética, y arriba de la ética la política que eso engendra, ¿verdad? Entonces estamos hablando ahorita de la ética que está abajo de la política. ¿Qué es lo que hace que esa política funcione? Bien, aquí podemos ver que la Guerra Santa era conducida por otras naciones, no solamente Israel. ¿Okay? Y como ejemplo, yo sospecho que estas otras naciones imitaban la Guerra Santa de Israel. ¿Por qué? Porque esta tiene una fecha que data después del genocidio de Israel. Y en el particular se trata de Moab. Y les cito un texto que se encuentra en la estela de Mesa, así se llama, donde se encuentra este texto, que era una piedra, ¿verdad? Una piedra moabita, la piedra moabita básicamente. Y fíjense lo que nos dice, y aquí se las pongo en la pantalla para que ustedes la puedan ver. Aquí dice, y Quemos me dijo, ven, toma a Nebo de Israel, pues fui de noche y peleé contra Israel desde el amanecer hasta el mediodía, tomándolo y matando a todos, 7,000 hombres, niños, mujeres y niñas y vírgenes, porque los había dedicado a destrucción para el dios Asterot Quemos. Y los tomé de ahí arrastrándolos ante Quemos. La palabra quemar viene de Quemos, porque era el dios en los cuales ellos presentaban sacrificios vivos y los quemaban enfrente de él. O sea que probablemente mataron pues a los que se llevaron como cautivos, los quemaron vivos frente a este dios de Astaroth Quemos. O sea que ahí tenemos pues una representación de los malvados que eran los pueblos del mundo antiguo. Eran malvados, se habían metido pues en este tipo de actividades que era sumamente malvada. Y así vivían estas personas pues, o sea que no era para justificar la Guerra Santa, sino también para enseñarles lo que ocurría pues en la historia contemporánea de lo que estamos estudiando en este momento. Era un asunto terrible, básicamente. Entonces, los moabitas, que están a este lado de aquí, ustedes, aquí les puse el mapa, ¿verdad? Estos moabitas, aquí está Moab, aquí pueden ver ustedes a Edom y a Moab. Si ven aquí a Moab al lado del mar de Galilea, ¿verdad? El mar salado que le llaman hoy día, ahí estaban ellos y ellos practicaban este tipo de cosas. Este fue el pueblo que Dios dijo que no lo tocaran, sino que pasaran, los circunvalaran a ellos, ¿verdad? Por ahí estaban. Entonces, los moabitas pertenecen a la familia de Abraham, por eso fue que Dios le dijo que no se metieran por ese lugar.
Son primos distantes de los judíos, en otras palabras, pero eran antagónicos con Israel a través de su historia y llegaron a ser oponentes militares de Israel. Perdón. El asunto es que la Guerra Santa de Israel era limitada geográficamente, solamente a ese lugar específico. Y había sido predicha, pues, en la anterioridad. Eso es un asunto muy importante porque nunca fue nunca fue utilizada fuera de la tierra de Israel. Geográficamente nunca fue utilizada de esa forma. Dios no comisionó entonces una guerra santa fuera de Israel. No la comisionó para traer adeptos al judaísmo, ¿verdad? A la religión de Israel. Solo la autorizó dentro de los límites geográficos y nunca fue utilizada para propagar la fe hacia otras culturas. Una decisión sumamente importante, porque lo que pasa con el yihad musulmán es que ellos la utilizan para propagar su religión. Pero no era así con Israel, simplemente que se le había prometido esta tierra que le pertenece a Dios, de paso, porque Dios hizo el globo terráqueo. Dios se lo quiere dar al pueblo de Israel y está sacando a ese pueblo. ¿Por qué? Porque ese pueblo era un pueblo malvado. Por eso. ¿Y por qué Israel termina en la esclavitud? Por lo mismo. O sea, Dios no perdona ni a la derecha ni a la izquierda. Tienes que seguir por lo que Dios dice porque Él no es respetador de personas. Entonces, Deuteronomio 9:4 nos deja saber que es importante que nosotros veamos que cuando Dios habla acerca de una guerra santa, es importante. ¿Y por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo? O sea que no era para avanzar la fe de Israel, de ninguna manera, sino para establecer al pueblo de Israel en la zona geográfica que él quería, que es muy diferente. Ni tampoco porque eran muy buenos. No estaban ahí porque ellos eran muy buenos, no señor, porque eso lo vimos. Recuerden que este pasaje lo vimos anteriormente, y me refiero a Deuteronomio 9:4. En Deuteronomio 9:4 nos dice: no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios te haya echado de delante de ti. Por mi justicia, el pueblo de Israel hablando, pues, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor los expulsa delante de ti, no porque tú eres muy bueno. Una distinción extraordinaria, ¿verdad? Porque lo que sucede, y es lo que está haciendo ahí, es que cuando tú tienes tales privilegios, la tendencia humana es de engrandecerse, de llenarse de aire caliente. Por ejemplo, si tú eres una persona muy inteligente y ves que la persona que te rodea no es inteligente, tiendes a sentir esa arrogancia. Si eres una persona muy poderosa, que las demás personas no son poderosas, tiendes a sentir esa arrogancia, que ellos te escuchan a ti, ¿verdad? Si eres una persona muy rica, que está rodeada por personas pobres, esas personas te ven a ti para su sostenimiento. Entonces, tú te crees grande, te crees y las tratas poco más o menos por eso. Entonces Dios quiere que el pueblo de Israel sepa que a pesar de tener todas las cosas que Dios les ha dado, no es por ellos, sino por Dios. O sea, que no se inflen con su propio entendimiento pensando que ustedes son muy buenos y por eso Dios los escogió. ¿Okay? Y es algo muy interesante. Una de las cosas, eso es una de las cosas que el apóstol Pablo nos deja saber a nosotros. Dios me dio una espina para que no me engrandezca en mi propia mente por la revelación que me ha sido dada. ¿Okay? O sea, para que no entre en la arrogancia, para que no me jacte de lo grande y maravilloso que soy. No, Señor, ninguno de nosotros es. Todo lo que tenemos por la gracia de Dios, y a Él la gloria, y de esa manera ves las cosas de la manera que Él quiere que tú las veas, pasivamente, de la manera correcta, no con tu mente entenebrecida por tu grandeza, ¿okay? Sino por la realidad que Dios da. Entonces es muy importante porque Satanás lo hace de una manera diferente y Dios lo hace de una manera completamente diferente, como ustedes pueden ver. Entonces aquí tenemos una declaración precisa de la razón ética principal para la guerra santa de la nación de Israel. Era la destrucción de la maldad, no el avance de Israel. Y se los digo de esta manera debido a que esa no es la manera en que se expresan los musulmanes al día de hoy. Ellos hablan acerca de la guerra santa, de la conquista mundial para propagar su fe, pero como ustedes pueden ver, eso no es el caso con Israel. Entonces, de paso, pues la guerra santa, como vamos a ver a medida que entramos en el capítulo 13, también era aplicada a las ciudades israelitas que habían apostatado. O sea que los gentiles no eran los únicos que estaban sujetos a la guerra santa.
¿Por qué? Porque las personas judías dentro de Israel también estaban sujetas a la destrucción de la misma manera, se apostataban y iban a otros ídolos. O sea que él no está haciendo ninguna diferencia entre uno y otro. Y más adelante pues vamos a ver cómo esto ocurrió. Pero por ahora pues vamos a terminar aquí nuestra clase porque se nos acabó el tiempo para esta sesión. Pero cuando regresemos se van a dar cuenta que lo que Dios ha podido hacer y pues lo puede hacer en cualquier momento porque Él es el Todopoderoso. Pero por ahora pues aquí terminamos esta sesión. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir entendiendo todo este tema tan importante de la conquista de Israel y de que se trata de una guerra santa, de genocidio, pero es un genocidio que tú habías dedicado para el pueblo apóstata y completamente alejado de ti, y un pueblo que ya había llegado al punto de no regreso por su gran maldad. Te pedimos entonces ahora, Señor amado, que todas estas cosas que estamos estudiando se graben en nuestro corazón para poder utilizarlas pues para poder defender el Evangelio, Señor amado. Te lo pedimos entonces todo para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.